Desde Barcelona, con Brian Blacher. Desde el 7 de octubre de 2023, el mundo de la Noar, los movimientos juveniles judíos y nuestras vidas han cambiado profundamente. Hoy queremos reflexionar sobre cómo la Tenuá se convierte en un refugio y una brújula para las familias y cómo asumimos nuestra responsabilidad como educadores. Para conversar sobre este tema, nos acompaña hoy en Radio Sefarad desde Barcelona, Emi Mahler, Rosh Ken de Yahad, Movimiento Juvenil de la CID. Emi, bienvenida a Radio Sefarad desde Barcelona y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Emi, para comenzar, ¿qué ha significado la Tenuá para las familias de nuestra comunidad en Barcelona desde el 7 de octubre? Yo creo que la TNOA siempre ha sido un lugar de aprendizaje y de vida judía en un contexto donde está el constante peligro de asimilación, ¿no? Si es una comunidad en la diáspora, como todas, vivimos en un contexto que muchas veces no se acaba de entender cómo funciona la vida judía, no se acaba de sentir ese apoyo por sectores que no se encuentran dentro de la comunidad. Entonces, creo que eso siempre ha estado, pero desde el 7 te diría que se ha convertido en un entorno seguro para las familias y para los niños y más que nunca en un lugar de formación para líderes, para gente que se sabe defender, gente que tiene ideas claras, gente que sabe en qué cree y lo que defiende. Qué bueno eso que me comentas justamente de que la Tenuá se convierta en un espacio seguro no solo para los chicos que ustedes reciben cada sábado, sino también para las familias de estos chicos. Exacto, ¿Tienes? sí, o sea, nosotros trabajamos mucho en tener un vínculo cercano con los padres y todas las familias, porque al final son comunitarios igual que nosotros y si no nos encontramos en Yahad, nos acabamos encontrando en otro entorno, por eso al final es un contexto muy familiar. Qué bien. ¿Tienes alguna anécdota o experiencia que refleje cómo la Tenuá ha servido de apoyo o guía para una familia o incluso algún joven? Bueno, creo que esa es una de las cuestiones más difíciles que nos encontramos porque cuando estamos en la ACNUA nos encontramos en una atmósfera muy comunitaria, muy familiar, donde hay como un entendimiento que ya se da por hecho. El tema es más cuando salimos del entorno ACNUATI, que es difícil darle apoyo pues a nuestros Hanijim, a nuestras familias y, y al final lo que hemos visto que ayuda más es dándoles herramientas a nuestros Hanijim e informándoles para que se puedan defender como personas judías viviendo en la diáspora al final, para saber debatir y para que puedan crear una idea suya. Hemos hecho todo tipo de capacitaciones a Madrijim y a Hanijim con otros educadores de Israel, charlas de testimonios y yo creo que así logramos darles más seguridad a salir del entorno comunitario y así pues tenemos bastantes Hanijim, especialmente de los más mayores, pues que salen mucho más seguros de ellos mismos y especialmente cuando se van del colegio judío también. Si hay algo que nos enseñó y nos ha dejado como legado del 7 de octubre es la importancia de como pueblo judío estar todos conectados y justamente el concepto de comunidad es algo que nos va a seguir acompañando año tras año. Emi, a nivel personal, ¿qué valores o aprendizajes de la Tenuá sientes que han sido más relevantes en estos tiempos o más importantes para la continuidad de la Tenuá? Yo creo que ante todo es el valor del liderazgo, porque creo que este último año todos hemos querido hacer algo para ayudar en la situación, todos nos hemos planteado que si hacer alía, que si ir a manifestarnos, que si pegar carteles por la calle y ha llegado a ser pues muy frustrante para muchas personas sentir pues que quieren hacer pero que es complicado, que es difícil, que sienten que no tienen el apoyo económico, que no tienen el apoyo social y yo creo que al final eso es lo que más me ha ayudado, en plan que más me ha dado la es el sentimiento de liderazgo de que son los pequeños cambios los que ayudan también y que la TNUA me permite hacer sentir que lidero un cambio pequeño que hace bien a mí, que hace bien a otras personas, que hace bien a la comunidad y y que al final es con herramientas pues que yo tengo en mi día a día, es usando mi voz, es usando información que encuentro pues
como todos, en la prensa de Israel, que encuentro a través de otra gente en la comunidad, y es más que todo el sentimiento de querer hacer algo. Y supongo que por otra parte también el valor del humanismo. Creo que no hay otra forma de entrar a a empezar a entender el conflicto sin tener en cuenta que al final aquí se habla de personas, no de números, y que la única forma de evitar caer en prejuicios y en estereotipos es entender pues que son personas y que no se debe deshumanizar por ninguna parte. Y así como cuentas que también como líder de la TUNA se convierte en una escuela de vida. Tú como educadora, me imagino y pensarás que los educadores tenemos un papel importante en este contexto actual. ¿Cuál crees que es ese papel que juegas tú como educadora? Yo creo que es primero de todo entender que somos un ejemplo para aquellos que nos siguen y inculcarles el valor del aprendizaje, el querer entender y profundizar para que cada uno pueda crear una idea propia con hechos reales. Y como educadores de una TNOA debemos crear un espacio donde los Hanijin sientan que pueden explorar, preguntar, equivocarse y realmente eso, formar su propia idea. Porque nada, es muy difícil a veces perderse pues en las opiniones de otras personas. Entonces, ante todo también, cada día recibimos noticias que son como muy difíciles de tragar y, y creo que es muy normal de vez en cuando pues que pongamos en duda realmente qué es aquello que creemos y qué es aquello que defendemos. Entonces, creo que nuestro deber es entender pues que a veces las cosas no son tan fáciles o tan directas como creemos y que como educadores debemos seguir haciendo ese trabajo de querer entender, querer aprender. Justamente tú decías que es un trabajo a veces complicado y difícil y te iba a preguntar, ustedes como educadores, como Madrijim, ¿cómo equilibran o cómo se puede equilibrar la responsabilidad entre lo social y el acompañamiento emocional? Porque estamos atravesando un momento muy difícil. Sí, yo creo que va muy de la mano. O sea, como he dicho antes, el tema de la humanidad es clave para entender un conflicto como este. O sea, no se puede llegar a ningún lado sin entender que nunca se está hablando de números de muertes o de números de afectados, sino que son personas afectadas, familias que sienten los daños colaterales, comunidades enteras que se ven afectadas. Y creo que para nosotros, para hacerlo entender, tenemos que jugar con ese aspecto más emocional o más humano de cada uno para hacerles entender y encender en ellos la chispa de querer actuar de forma responsable para lo que es este contexto. O sea, hacerles entender que depende de ellos crear el cambio que ellos consideren necesario. Por eso la forma que tenemos de educar en Yahad es tan de tú a tú, explicando testimonios, contando experiencias, incluso intentando entender de dónde viene el odio de aquellos que nos quieren hacer mal para poder combatirlo. Emi, para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría dejar a las familias que nos están escuchando, a los jóvenes y a la comunidad en general sobre el papel de la Tumuá en estos últimos tiempos, especialmente luego de lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado? Bueno, yo creo, y siempre lo he creído, pero ahora más que nunca, que, que la ACNUA es una especie de regalo que solo tenemos durante unos años en nuestra vida, porque nos ofrece una oportunidad de vivir un simulacro de lo que es la vida real y de lo que es la vida de judíos viviendo en la diáspora, pero en un entorno en el que nos podemos equivocar, donde nos basamos en la experiencia, en la prueba y error y, y al mismo tiempo pues conviviendo con amigos, con una comunidad judía, con más gente que nos entiende, con gente que tiene las mismas tradiciones que nosotros, gente que las tiene distintas, pero que al final todos vivimos lo mismo. Y por eso creo que la TNUA, tanto para los educadores como para los que aprenden y para las familias que nos acompañan, es tan importante, porque como todo lo contrario convencional, es la mejor preparación del mundo que hay y, y además en buena compañía, o sea que no sé qué mucho más te puede pedir. Emi, ha sido un verdadero placer escuchar el trabajo de la Tumuá y el papel que juega hoy en la comunidad, más
aún después de todo lo que aconteció el 7 de octubre, y os deseamos el mayor de los éxitos en todos los objetivos y desafíos que vendrán en el próximo año. Muchas gracias por tenerme.